Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando los días del Señor, el libro de Éxodo, y vamos a continuar con el capítulo 25, donde hemos iniciado, donde se da pues el proceso de construcción, o sea, el inicio del proceso de construcción. Ya hemos visto una primera parte que corresponde a las instrucciones que se dan, el mandamiento que se da, y luego vamos a continuar con que se comisiona la construcción. Pero antes quiero dar un anuncio. El día de mañana, en el programa de Mensaje para Salvación a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, inicio un nuevo estudio. Este nuevo estudio es la Epístola de Santiago. De manera pues que les invito para que, si usted así lo desea, sintonicen desde el inicio este programa. Es un estudio muy interesante, les va a agradar, sobre todo que concierne a la vida espiritual del cristiano. De manera pues que están desde ya invitados. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para disertar el mensaje de este día del Señor. Padre eterno, te damos nuestro agradecimiento porque tú nos permites presentar palabra tuya, palabra que edifica. Gracias por ello, que ayudes a que todos los que escuchan lo hagan de una manera que podamos crecer todos juntos. Que tú seas muy honrado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les decía, voy a iniciar, o seguir, mejor dicho, cómo es que se comisiona la construcción, que está precisamente comprendida en los versículos 8 y 9 del capítulo 25. Estos versículos hablan acerca de qué habían de construir los israelitas y de qué manera habían de construirlo. Y luego al qué del proyecto de construcción se le identifica aquí en Éxodo 25:8 como un santuario, palabra que literalmente quiere decir lugar santo. Cuando usted oiga esta palabra, el significado es lugar santo. Miren lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 36 de Éxodo. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y pues se usa más adelante en el Antiguo Testamento en referencia al templo. Miren lo que dice Jeremías 17:12. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Entonces era santo porque Dios lo hacía santo. Esto es bien claro, pues esa santidad era porque Dios así quería que fuera santo. El pasaje también provee un indicio en cuanto al principal propósito del tabernáculo, o sea que había de construirse a fin de que Dios habitara en medio de ellos. Por supuesto, el Dios que hizo los cielos y la tierra
sabemos perfectamente que no habita en edificaciones hechas por manos humanas. Esa es una degeneración de enseñanza que religiones ajenas a las Sagradas Escrituras con los siglos degeneraron de que como que una edificación física es donde habita Dios, y eso no es así. Por eso miren lo que dice en el libro de los Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Tampoco se le puede confinar a algún lugar, en vista de que Él está en todo lugar al mismo tiempo. Ahora, claro, cuando yo doy esta declaración de que Él está en todo lugar al mismo tiempo, hay que entender que está en todo lugar, pero que amerite el estar. No quiere decir que en lugares perversos ahí está nuestro Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Él es omnipresente. Dice el Salmos 139, 7 hasta el 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, usted podría a lo mejor ser tentado a decir, mire, aquí está oscuro, aquí no está Dios. Eso no es cierto. Dios está presente en todo lugar que nosotros queramos que Dios esté presente precisamente con nosotros. No obstante, Dios habitó en el tabernáculo y más adelante en el templo. Miren lo que dice el libro primero de Reyes 8, 10 al 13. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, y yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Entonces, Dios habitó en el tabernáculo y más adelante en el templo de una manera especial. En ese lugar se encontraba con su pueblo, específicamente en el propiciatorio. Miren lo que dice el versículo 22 de Éxodo 25. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces vemos que en el sentido que el tabernáculo fue la morada de Dios, él mismo se convirtió en una sombra, o sea, en un tipo de la morada posterior de Dios con la humanidad. Y vemos algunos aspectos, pues, por ejemplo, el número 1. Los autores neotestamentarios usaron un lenguaje similar para referirse a la encarnación de Cristo. El apóstol Juan dijo
Vamos a leer de Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usó pues el término habitó, una palabra del idioma griego que quiere decir tabernáculo o habitar en una tienda. Eso es lo que quiere decir habitó, tabernáculo o habitar en una tienda. La palabra griega que se usó aquí en Juan 1:14, transliterada, es eskenosen. Eskenosen es la tercera persona de la forma singular aorista de eskenoo. Eskenoo, que quiere decir levantar una tienda, tiene diversos significados. Levantar una tienda, acampar, morar en un tabernáculo, habitar en una tienda, morar simplemente, y también quiere decir contar con una morada. Este es el significado que se tiene pues de habitar pues. Entonces se usa la misma palabra en Apocalipsis 21:3. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces lo que vemos es que, por lo tanto, el hecho de que Dios habitara en el tabernáculo constituyó un anticipo de lo que Dios, el Hijo, el Verbo, hizo cuando dio inicio a la nueva era. ¿Qué es lo que hemos leído? Que Jesús es Dios en la carne, habitando en carne humana con el fin de hacer su morada entre los hombres. Entonces, fíjense bien, el número 1, he dicho que los autores neotestamentarios usaron un lenguaje similar para referirse a la encarnación de Cristo. Número 2, el tabernáculo se convirtió en sombra, un tipo de la iglesia. Esto tenemos que verlo así, de esa forma, pues. En la era actual, Dios está en todas partes. Sin embargo, habita de una manera especial en la iglesia, en la que los cristianos, miren lo que dice en Efesios 2:22, dice: son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y luego en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, este sería el punto número 2. El tabernáculo se convirtió en sombra, un tipo de la iglesia. Y el número 3 es que tanto el tabernáculo como la iglesia prefiguran el cielo. ¿Por qué digo esto? Que tanto el tabernáculo como la iglesia prefiguran el cielo. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 21:3: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces lo que vemos es que en cuanto a cómo habían de construir los israelitas este santuario, la respuesta es según la voluntad de Dios, porque miren lo que dice el versículo 9 de Éxodo 25, es lo que estamos estudiando. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
A lo largo de la narración de la construcción del tabernáculo, vemos un énfasis en la importancia de que Israel obedeciera a Dios cuando construían y en el hecho de que hicieron exactamente como Él les mandó. La exitosa finalización de su labor se debió, al menos en parte, a que obedecieron cuidadosamente las instrucciones de Dios. Y esto se plasma en Hebreos 8, 4 y 5. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, en hebreo cita una versión de Éxodo 25:40, que dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Moisés, cuando recibió las instrucciones, tuvo que someterse a lo que Dios le estuvo instruyendo. Moisés no se podía desviar y esto fue lo que le transmitió al pueblo. Y el pueblo en aquellos tiempos o en esos momentos pues fue obediente, acató la instrucción de Dios por medio de Moisés. El pasaje se refiere a los sacerdotes levíticos como la figura y sombra de las cosas celestiales, o sea, el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, la obediencia pues a llevar a cabo el diseño maestro de Dios fue esencial. O sea, no podía haber una desviación de eso. Entonces, cuando Dios dijo que le mostraría a Moisés o a Israel un modelo del tabernáculo y un modelo de su mobiliario, y ya en las lecciones que vamos a ver el siguiente día del Señor, vamos a ver acerca de este mobiliario. Entonces, parece pues como si Dios pretendía darle una representación visual de lo que deseaba que ellos construyeran. El diseño para el tabernáculo podría haber incluido una visión. Otra posibilidad es que Dios le haya dado a Moisés alguna especie de diseño que le ayudaría a los constructores a saber exactamente lo que él deseaba. O sea, esto nosotros lo podemos ver, podía haberse dado o no era necesario. Acuérdense que quien está dando las instrucciones es Dios a Moisés, y Moisés fue dirigido también por obra del Espíritu Santo. Pero como podemos decir, como que se le estuviera mostrando un plano, pues un ingeniero civil me entiende bien esto, pues que se le estaba a lo mejor mostrando un plano para poder ejercer esta construcción. Bueno, empecemos ahora ya con la implementación. O sea, el implementar es el comenzar, pues. ¿Cómo es que se iba a dar todo este proceso del tabernáculo? Y está comprendido en Éxodo 35 y en Éxodo 36. Mientras el pueblo estaba reunido, Moisés le informó a la congregación que Dios había pedido una ofrenda voluntaria. Las instrucciones que se encuentran en Éxodo 25 fueron dadas únicamente a Moisés. Los israelitas
primero escucharon de esta contribución cuando se congregaron y Moisés les hubo hablado. Lo que hemos visto en los versos 4 al 9 de Éxodo 35. Las contribuciones voluntarias habían de proveerles los materiales con los que construirían el tabernáculo. Los materiales que se necesitaban incluían oro, plata, bronce. Necesitaban diferentes tipos de telas como lino fino, pieles de carnero, pieles de tejones, madera de acacia, aceite, incienso y piedras semipreciosas para las vestiduras sacerdotales. Se nos informa pues de los resultados de esta contribución en Éxodo 35, 20 al 29, donde el pueblo dio abundantemente. Dice que ellos usaron madera de acacia. La acacia es un árbol que tiene una altura que va desde los 5 metros hasta los 20 metros de altura. Y la acacia produce una manera de calidad. Entonces, por eso es que Dios les dijo que de ese árbol tenían que usar la madera, pues, porque Dios en todo lo que les está dando a ellos, está dándoles y diciéndoles lo mejor. Por eso miren lo que tenemos aquí en Éxodo 35, 20 al 29, sobre todo dice que en el verso 25 en adelante, además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. O sea, usted tiene que imaginarse que todo esto era de primera calidad. Todo esto estaba siendo elaborado de una manera delicada, pues, materiales delicados, materiales que les dieron estas mujeres valor. Y dice que los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Entonces, nosotros podemos ver pues otro aspecto que se da en esta relación de construcción, es que se dieron ofrendas voluntarias, y esto está comprendido en los versos 20 al 29 de Éxodo 35. Pero lo notorio de esto es, mire lo que dice los versos 24 en adelante: todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia, noten otra vez, la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos. Entonces, fue una situación verdaderamente muy hermosa, muy hermosa. Entonces, el llamado a dar dio como resultado que contribuyeran con liberalidad. Esto es realmente muy notorio, que el llamado a dar como resultado fue que contribuyeron con liberalidad. Después de haber escuchado la solicitud de donaciones con las cuales construir el tabernáculo, la asamblea se retiró. El pueblo fue a sus tiendas a reunir los artículos, a donar. Dice en el versículo 20 de Éxodo 35, salieron delante de Moisés, y en el versículo 21 dice,
vino todo varón con ofrenda a Jehová. Fíjese bien, usted tiene que entender el significado de la palabra todo varón, sin excepción. Todo varón vino con ofrenda a Jehová. Esto sugiere que tan pronto como Moisés hubo terminado sus palabras, fueron a recoger sus donaciones e inmediatamente regresaron con sus ofrendas. El texto describe la contribución en su estilo usual, pues es lo que nosotros podemos ver acá, comenzando de hecho con una oración principal, porque dice, y vino lo que ya decía, todo varón con ofrenda a Jehová. Luego los versículos 22 al 28 mencionan a los que trajeron bienes, especificando lo que cada uno trajo. El párrafo concluye, como lo he dicho, con una oración de resumen que dice: los hijos de Israel trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Los que trajeron presentes, y la descripción, mire, era los que donaron. ¿Quiénes fueron? Hombres y mujeres. Las donaciones, ¿qué fue? Joyas de oro. Los que donaron eran hombres que trajeron telas de colores y pieles. Donaron todos plata y bronce. Donaron los hombres madera de acacia. Donaron las mujeres telas hiladas. Donaron los príncipes piedras semipreciosas, especies y aceite. Entonces, ellos dieron toda clase de material según lo pidió Dios. Dieron toda clase de material según lo pidió Dios. Por eso en los versos 5 al 9 de Éxodo 35 dice: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, y ya hemos visto lo demás. Moisés pues dijo que todo género de corazón había de dar. El pasaje luego dice que todo varón, es decir, realizaron pues estas contribuciones. Las ofrendas se ofrecieron libre, voluntaria y gozosamente. Esto es lo que hay que entender, que las ofrendas se ofrecieron libre, voluntaria y gozosamente. Cualquiera que considere que la ley fue algo meramente externo y que los que estaban sujetos a ella eran motivados únicamente por temor, deberían tomar nota de la participación voluntaria de los israelitas en esta contribución. Por eso nosotros vemos que la ofrenda fue abundante. La ofrenda que se dio fue abundante. Y eso lo describe el capítulo 36 de los versículos 2 al 7. Dice que era tanto, mire lo que dice el versículo 13 en adelante: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces, mire la reacción de Moisés. Mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. Y miren qué hermoso, y sobraba, dice.
En Éxodo pues 36:2 se nos dice pues que la narración pasa de describir lo que Moisés dijo para volver a narrar lo que hizo. Después de decirle a la congregación acerca de las personas escogidas por Dios para supervisar la construcción, en el versículo 2, Moisés dice que llamó a los que habían de realizar la obra. En otras palabras, formalmente les asignó una tarea, los puso a trabajar, pues. Eso es lo que vemos. Una de las primeras responsabilidades de los constructores consistió en recibir las ofrendas del pueblo a fin de tener los materiales con los cuales construir. El pueblo trajo presentes tal como se les había pedido hacer. Dice que cada mañana trajeron ofrenda voluntaria. Aparentemente pues los obreros pasaron tanto tiempo recibiendo las ofrendas que tenían poco tiempo para poder trabajar. Imagínense, eran tantas las ofrendas que no podían ponerse a trabajar con todo lo que el material que ya tenían disponible, porque el pueblo no dejaba de llevar y llevar y llevar. Yo recuerdo, esto lo ilustro cuando en los inicios de la iglesia aquí en El Salvador, especialmente en San Salvador, la primera iglesia que surgió cuando hacíamos las confraternidades de lunes a sábado. El día lunes era para recibir todos los donativos. Los hermanos llevaban que 10 libras de frijol, 10 libras de maíz, llevaban manojos de leña. Recuerdo una vez que un hermano llevó una flor de izote, por cierto, nuestra flor nacional, que para nosotros es comestible. Y era abundante, hermanos. Se daba de comer, siempre lo he dicho, durante lunes a sábado, desayuno, almuerzo y cena a 600 o más personas, y sobreabundaba la alimentación. Por consiguiente, pues le instaron a Moisés tomar cartas en el asunto. Le explicaron que tenían mucho más de lo que se necesita para realizar la obra. Por eso el texto es bien claro: mandó pregonar por el campamento, ya no traigan más, diciendo, pues ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Y de esta manera dice que se les impidió al pueblo ofrecer más. Con esto termino esta clase, hermanos. La narración parece extraña a lectores hoy en día que están acostumbrados a que se les pida dar más y más a la iglesia o a diferentes causas. Es difícil, pues, imaginar al vocero de Dios ordenándole al pueblo a no dar más porque han dado más que suficiente. La presente narración es muestra pues del corazón obediente y agradecido de los israelitas en este momento de su historia. En este momento Israel estaba bien, gracias a que habían aprendido y acatado la ordenanza de Dios. Pero aquí se destaca una labor, y es la labor de las mujeres. A las mujeres se les menciona en la narración de la construcción del tabernáculo. Dice que algunas hilaron la tela que se usó para hacer la tienda y las vestiduras sacerdotales. Mujeres como hombres trajeron materiales para la obra. Las mujeres donaron joyería. En el presente texto no tuvieron un papel importante, sin embargo, aún así contribuyeron invalablemente. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Dentro de la obra de la iglesia, la obra de la mujer es importante. Similarmente, podemos decir que en la mayoría de las congregaciones hoy puede que los hombres estén al frente. Sin embargo, es poco lo que se lograría sin las mujeres que hacen
gran parte del trabajo congregacional. Por eso es que termino con este pensamiento acerca del dar, hermanos. Cuando consideremos dar al Señor, tenemos que recordar que nosotros no tenemos nada, pero lo debemos todo a nuestro Señor. Esa es la realidad. Cuando consideremos dar al Señor, tenemos que recordar que nosotros no tenemos nada, pero que lo debemos todo a nuestro Señor. Esa es la realidad que se presenta acá. Bueno, termino con esta disertación y en la hora del sermón ustedes van a oír un mensaje muy hermoso acerca de Éxodo capítulo 25. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, amados y hermanas. Recuerden, pues, estoy ansioso y deseoso. Mañana comienzo el nuevo estudio de la Epístola de Santiago. Les invito a sintonizar a través de Mensajes para Salvación, a través del Alumbrador Cristiano, a través de nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz, para que desde el principio usted escuche este excelente estudio. Mientras tanto, pongámonos en oración en agradecimiento. Padre eterno, una vez más te agradecemos porque nos has permitido en este día de adoración el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Permite que ella nos moldee, que ella nos edifique y que vivamos, que imitemos todas estas excelentes ejemplos como es de darse hacia ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.